La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Pablo no era el tipo de persona que se podía quedar quieto sin hacer nada. Él arribó en Atenas antes que sus compañeros y pasó tiempo en la sinagoga con los judíos y en la plaza del mercado. En cualquier lugar que podía comenzar una discusión acerca de su pasión, Jesús y la resurrección de la muerte. Eventualmente inició una conversación con ciertos filósofos epicúreos y estoicos, los cuales lo acusaron de ser un palabrero, alguien quien junta y utiliza ideas de varias religiones y filosofías. Otros lo acusaban de ser predicador de dioses extraños, y fue invitado y lo llevaron al Areópago, en el Cerro de Marte, donde florecían los debates religiosos y filosóficos. Parado en medio de ellos, él pronunció estas famosas palabras: «Varones atenienses, en todo veo que sois muy supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, encontré también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio». Amigos, ¿conocen ustedes al Dios que Pablo proclamó en el Cerro de Marte? ¿Están seguros? Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy vamos a discutir quién fue al que el apóstol Pablo proclamó en el Cerro de Marte hace casi 2000 años atrás. En la antigüedad se creía que había muchos dioses que gobernaban distintas partes de los cielos, como ser el sol o la luna, y muchos adoraban a estos objetos. Otros pensaban que los dioses eran más locales y que solo tenían poder sobre cierto país en particular. En el curso de la historia, las guerras más sangrientas fueron peleadas en nombre de distintas deidades, y hasta en distintas divisiones religiosas, quienes decían adorar al mismo Dios, pero de maneras distintas. Pero la Biblia proclama que el Dios de Israel es el único Dios, y que Él es el Dios de la creación. De acuerdo a esto, Él gobierna sobre todo lo existente en la tierra y todo lo existente en los cielos. Los cielos y la tierra, como los conocemos, abarcan mucho espacio y complejidad, pero generalmente lo damos por sentado. Por ejemplo, cuando observamos la tierra bajo nuestros pies, parece tan permanente y tan normal. No podemos ser culpados de darlo por sentado al apreciar tanta abundancia. Y después de todo, ¿no estuvo siempre aquí? Por lo menos desde que nosotros hemos estado aquí. Pero al pensarlo más detenidamente, vemos que la historia es distinta. El hecho es que no ha estado siempre aquí. La Biblia nos dice que hubo un principio del universo, y la ciencia generalmente está de acuerdo con esto. Los científicos creen que no existe la eternidad en el pasado cuando nos referimos a la materia. Creen que fue formada por una gran explosión hace unos 14 billones de años atrás. El escritor científico Bob McDonald lo describe de la siguiente manera: de acuerdo a la teoría del Big Bang, el universo fue formado de una inimaginable sopa caliente de energía, con una presión tan alta que nada compuesto de masa podría existir. Hasta los quarks, la partícula más pequeña existente, hubiese sido desintegrada en energía pura. Tiene sentido entonces que si algo tiene tal intensidad, hubiese sido del mismo modo en todo lugar, como un claro caldo de sopa.
Si ese caldo se expandiese en todas direcciones, uno piensa que se mantendría uniforme, de tal modo que el universo no sería más que pura energía hasta hoy en día, solo que más disperso, difuso y francamente muy aburrido. Pero esto no es lo que aconteció. En algún momento, la energía se transformó en materia, o sea, en quarks, en protones, electrones, átomos, moléculas, partículas, planetas, y eventualmente en seres humanos, intentando descifrar todo esto. Si el universo no hubiese desarrollado estas interesantes protuberancias, nosotros no estaríamos aquí. Pero nosotros estamos aquí. Y de algún modo la energía se transformó en materia y la materia se transformó en nosotros. Pero ¿de dónde apareció toda esta energía? ¿Cuál fue su origen? Por supuesto que la ciencia no tiene una explicación para la fuente de energía presente previa al universo. Ni tampoco sabe cómo ni por qué existió la energía. Aparentemente estuvo siempre presente, ni cómo llegó al punto del Big Bang. Como hemos dicho muchas veces en este programa, cuando miramos alrededor nuestro, vemos lo maravilloso del diseño. El cuerpo humano y la mente humana nos dan evidencia de inteligencia, ingeniería, función y planeamiento. Ya sea que observemos a los pájaros, los insectos, reptiles, peces, gatos o perros, vemos hermosura, diseño y propósito. Y además vemos un ecosistema en este planeta que funciona en armonía para mantener la existencia de todas las formas de vida. ¿Alguna vez se preguntó por qué los científicos no pueden duplicar ni siquiera las formas más simples de vida? Consideremos lo siguiente. Nos fue dicho que de algún modo, por accidente, varios químicos sin vida se unieron en una sopa primordial y se ensamblaron de tal manera que produjeron vida. ¿Pero es así de sencillo? Si es así, ¿por qué nuestros brillantes científicos, y sin menospreciar, existen científicos muy brillantes, por qué no pueden duplicar este proceso? Después de todo, ellos conocen cuáles químicos iniciaron la vida. Pero supongamos por un momento que pueden juntar todos estos químicos y conectarlos de tal modo que produzcan algo con vida, como si estuviésemos armando un complicado rompecabezas. Ahora, supongamos que lo pueden mantener unido durante un momento. Para que pase a ser una célula con vida, tendrían que envolver a este asombroso rompecabezas con algún tipo de cobertura especial. De algún modo, una membrana tendría que sostener a este rompecabezas unido. Esto es a veces representado como una burbuja, algo que encontramos en una piscina con agua. Lo lamento, amigos, pero vamos a tener que desinflar esta burbuja. No hay nada de sencillo acerca de la membrana que envuelve a una célula. Y la idea de que esto simplemente apareció es un poco como un insulto a nuestra inteligencia. Pensemos lo siguiente. Para que esta célula sobreviva, su ADN tendría que contener la elaboración de esta pared de protección celular, para poder sostener todo el conjunto. Así que, ¿cuál nació primero? ¿La pared celular que contiene el ADN y todas las demás estructuras de la célula en conjunto? ¿O el ADN que le da instrucción de cómo construir esta pared celular? Pero aunque todo esto haya simplemente aparecido sin ninguna supervisión inteligente, ¿tendríamos vida? Y la respuesta es no. Los científicos muchas veces especulan de que una chispa, posiblemente un relámpago, de pronto le pudo haber dado vida al rompecabezas. Después de todo, uno puede tener todas las partes del organismo en una configuración correcta, pero se encontraría sin vida hasta que algo suceda para que le dé esa vida. Hasta ahora, el ser humano con toda su inteligencia nunca ha podido armar este rompecabezas de la nada, y mucho menos darle la chispa de vida. Pablo y la Biblia enuncian que existe una explicación alternativa. Una inteligencia que trabaja en este universo, que le ha dado vida a este planeta, el cual es el Dios creador que los atenienses no conocían. Y que inclusive esa inteligencia tiene un plan para el ser humano. Los Hechos 17 dice lo siguiente: porque en él vivimos, y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho,
porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. La creencia en dioses o en un dios es preeminente en la psiquis humana, y a través de la historia humana, el hombre ha creado dioses y diosas en su semejanza, tras la imaginación de su propio corazón. Los museos están repletos de estas estatuillas que los representan. Algunas diosas tienen muchos pechos, algunos dioses son gordos y felices, otros poseen alas, inclusive otros son mitad humanos y mitad animales. Pero generalmente estos dioses y diosas reflejan la raza de aquellos que los hicieron. Por otro lado, el Dios de la Biblia nos dice que estamos pensando al revés, que no debemos hacer un Dios a nuestra semejanza, sino que estamos hechos a su semejanza. En el primer capítulo de la Biblia leemos lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto nos debe dar algo para considerar. ¿Por qué habría Dios creado al hombre? ¿Y por qué crearía al hombre en su imagen y a semejanza suya? ¿Cuál es su propósito en todo esto? La ciencia no nos da respuestas a la pregunta del propósito de la vida. La ciencia solo intenta explicar cómo ocurrió todo. Lamentablemente muchos, aunque no todos los científicos, arbitrariamente imponen en su disciplina una norma estricta e inflexible, conocida como naturalismo. Aunque este término pueda ser aplicado de muchos modos, cuando se refiere a métodos científicos, significa que todo en la ciencia debe tener una explicación natural, y nada sobrenatural puede ser admitido. En otras palabras, Dios es puesto fuera de la ecuación desde el principio, antes de conciliar toda la evidencia. Dios simplemente no puede existir. Basados en esta suposición sin pruebas, estamos forzados a aceptar la siguiente conclusión. Hubo un tiempo cuando existía solamente la energía. Nadie puede explicar de dónde apareció. Pero de algún modo, con el curso del tiempo, la energía pasó a ser tan concentrada en un espacio que explotó en un Big Bang. Y de algún modo se transformó de energía en materia. Esta materia se dispersó formando estrellas, planetas y otras huestes de cuerpos celestiales y sistemas. Y en uno de estos planetas, algunos químicos sin vida de alguna manera se juntaron y formaron un elaborado rompecabezas sin vida. Pero antes de llegar a deteriorarse como le sucede a todo cuerpo bajo circunstancias normales, recibió una chispa que le dio vida, de alguna manera desconocida. El relámpago es muchas veces usado como el provocador de la chispa, pero un relámpago incineraría a nuestro rompecabezas microscópico. Refiriéndose a esta estructura unicelular sin vida, tenía que haber sido una chispa muy diminuta. Y luego esta criatura solitaria y aislada, de alguna manera sabía dónde encontrar alimento de la materia sin vida. Y supo cómo consumir el alimento, y sobrevivió la suficiente cantidad de tiempo como para poder reproducirse. Y cómo aprendió todo esto nadie lo sabe, solo que lo hizo. Porque por fortuna, cuando se armó el rompecabezas, tenía todos los códigos y las estructuras necesarias para poder hacerlo. Y durante el curso de millones de años, eventualmente produjo todas las formas de vida que vemos en el presente. También debemos considerar el hecho de que un armonioso ecosistema se desarrolló en este planeta. Consideremos el hecho de que los animales inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono como desperdicio. Pero la vida vegetal hace exactamente lo opuesto. En gran escala uno necesita al otro. Qué coincidencia que todo pasó a formarse de esta manera. Consideremos todas las increíbles y hermosas formas de vida que hay en existencia. Tal perfección solo aconteció sin ninguna supervisión. Eso es el naturalismo. La ciencia, en su más básico significado, es conocimiento, y le debemos mucho a los científicos presentes y a los pasados, por su contribución a nuestro alto nivel de existencia. Pero la ciencia no puede explicar el propósito de la existencia.
Por otro lado, la religión en general no logra más que confundirnos. Cada una de las religiones enseñan algo distinto acerca del significado y el propósito de la vida. ¿Qué es lo que debemos creer entonces? Ya que muchas religiones dicen que la Biblia es su guía, ¿nos da este libro alguna explicación del por qué estamos aquí? Sí que la da. Como ya hemos visto en el principio de la Biblia, nos dice que el propósito de Dios es crear al hombre a su imagen y en su semejanza. Consideremos lo que esto significa. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su imagen? ¿Y cómo y cuándo debemos convertirnos en su imagen y semejanza? David, el rey de Israel, miró a los cielos en una oportunidad y registró sus pensamientos para nuestro beneficio. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta fue la intención de Dios desde un principio, ponernos en posición de dominio sobre todo lo existente en la tierra. Después de su creación dice que el hombre fue puesto por Dios a que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En un gran número de localidades alrededor del mundo, como el Parque Oceánico de Hong Kong, uno puede apreciar que el hombre tiene dominio sobre los delfines y las focas. Si vamos al circo podemos observar leones, tigres y elefantes obedeciendo al hombre. Los bueyes y los búfalos de agua sirven al hombre en sus necesidades de agricultura. Los caballos son domesticados para el trabajo y la diversión, y los pájaros pueden ser enseñados a hablar y a entretenernos. Pero ¿con qué propósito fue hecho el hombre a que tenga dominio? El apóstol Pablo responde a la pregunta del rey David en el libro de los Hebreos, cuando la pregunta era, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque el hombre fue puesto por encima de todo para gobernar aquí y ahora, es evidente que el hombre está sujeto a esta tierra, y no al más allá. Somos seres físicos, hechos del polvo de la tierra, y estamos destinados a morir. Ahora, si lo que la Biblia nos dice es verdad, ¿por qué nos puso Dios en esta posición única de gobernar sobre la tierra? ¿Se da cuenta, amigo, que existe una respuesta fácil de comprender que nos es dada en la Escritura? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Aquí tenemos otro pasaje de Escritura que se refiere a una relación de familia con Dios, como hemos mencionado. Dice, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Consideremos lo que acabamos de leer. Somos llamados hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hijos e hijas, y Dios es nuestro Padre. ¿Podemos empezar a comprender por qué fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Mientras queremos rebajar a Dios a nuestra imagen, tras la imaginación de nuestro corazón, Él está en el proceso de hacernos a nosotros a su imagen. Este proceso incluye aprender los caminos de nuestro Padre y desarrollar su propio carácter. Así podemos vivir en armonía con Él por toda la eternidad. Y a veces este desarrollo de carácter comprende el dolor y el sufrimiento. Tristemente, esta es la única manera que Él puede a veces despertar nuestra atención.
aunque al final vale altamente la pena. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Y cuál es esta gloria que ha de ser manifestada en nosotros? ¿Qué puede ser que nos anime tan grandemente a querer aprender más y adorar al Dios creador de la vida? Nuevamente, vemos que es en un tiempo futuro, cuando nos encontraremos en una armoniosa relación de familia. Dice: porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas fueron sujetadas a vanidad, no voluntariamente, sino por causa de aquel que las sujetó en esperanza, porque las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Pero ¿es esta relación familiar solo por ahora? ¿O es para el futuro? ¿Somos hijos de Dios solo por una corta existencia física? ¿O es posible que vivamos eternamente como Él vive eternamente? Debemos suponer que Dios vive por siempre, pero sus hijos viven solamente por el tiempo de un pestañeo. Estas son preguntas importantes, amigos. Si somos el producto de la suerte o el azar, entonces el vivir por hoy y olvidarnos del mañana puede tener sentido. Pero si el Dios de la Biblia es real, posiblemente deberíamos considerar vivir por el futuro. ¿Y qué maravilloso futuro al que nos referimos? Lo que sabemos por seguro es que esta vida es muy corta. Y cuando éramos chicos pensábamos que volverse viejo estaba en la lejanía, pero a medida que pasan los años nos vamos dando cuenta qué corta es la vida. Uno de los salmos nos dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Siendo este el caso, el salmista nos da un sabio consejo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La Escritura proclama que existe un propósito para la vida más allá del sepulcro, y ese propósito comprende que el hombre sea completamente hecho a imagen y semejanza de Dios. Estas son buenas noticias, noticias espléndidas para nosotros. A medida que la vida física se mueve como un tren fuera de control sin esperanza de ser detenido. Como he preguntado en otras oportunidades en este programa, ¿puede usted decir con seguridad que su vida sea exitosa si nunca ha llegado a comprender por qué ha nacido y cuál es el propósito de su vida? Cuando Pablo proclamó el Dios desconocido a los atenienses, él les explicó lo siguiente: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Es evidente que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios desconocido que proclamó Pablo, está desarrollando al hombre a su imagen y semejanza por un gran propósito, un propósito tan grande que no lo hubiésemos considerado ni siquiera en nuestros sueños. El hombre no fue creado como los animales para vivir y morir sin esperanza. El hombre es distinto. La fe, la esperanza y el plan consciente para el futuro es parte de lo que nos hace distintos. Romanos 8 nos dice que Cristo fue solo el primer nacido entre muchos hermanos, y que nosotros podremos nacer en la propia familia de Dios y heredar todas las cosas en el reino eterno. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? El mensaje del Nuevo Testamento es que Dios ha creado al hombre por un propósito especial, para que sean sus hijos por toda la eternidad. Pero primero debe saber que podamos vivir en armonía con Él y entre nosotros. Esta vida es un periodo de prueba. Debemos resistir a los impulsos del egoísmo, la vanagloria y los deseos egoístas. Y aunque sabiendo que todos fallaríamos una y otra vez, Él envió a su Hijo, Jesús el Cristo, para pagar la penalidad de nuestros pecados. Esto es, para que Él muera en nuestro lugar, para que seamos reconciliados con Él. Este es el plan del Dios desconocido, que Pablo proclamó a los filósofos en Atenas. Y este es el Dios que tan pocos conocen hoy en día. Si quisiera aprender más acerca del tema del programa de hoy, encuéntrenos en el sitio web elmundodemañana.org, donde podrá encontrar nuestros folletos, El verdadero Dios, pruebas y promesas, y además el folleto El misterio del destino humano. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar para conocer más acerca del mundo de mañana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente